Ibiza y Formentera son las islas más occidentales del archipiélago balear y por su pequeño tamaño se las conoce como Islas Pitiusas. Ambas cuentan con paisajes de extraordinaria belleza y parajes paradisíacos y han sido desde hace décadas lugar de acogida y refugio de muchos visitantes que finalmente se han convertido en isleños. La sociedad pitiusa es hospitalaria y tolerante, como se comprobó en la década de los 70 cuando el movimiento social del hipismo se instaló en las islas y convivió junto con la tradicional forma de vida de los payeses. Ibiza conserva la tranquilidad de los núcleos rurales con sus huertos y arquitectura tradicional y tiene como emblema el casco antiguo de la capital de la isla, conocido como Dal de la Vila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Formentera, la más pequeña de las Pitiusas, es una isla de ensueño, que todavía conserva su encanto de antaño. Los caminos verdes, como el de Sapullada, atraviesan la isla aprovechando los antiguos caminos rurales y ofrecen al viajero que la recorre a pie o en moto unas vistas que siempre sorprenden por su espectacularidad. Sant Francesc, la capital de Formentera, tiene la capilla más antigua de esta isla mediterránea, bañada por un mar con varios tonos de color turquesa que invitan a la ensoñación. Rutas de España viaja en esta ocasión hasta el mar Mediterráneo para conocer las Islas Pitiusas, Ibiza y Formentera. En nuestro primer día de ruta visitamos la capital de la más grande de las islas, Ibiza, y subimos al recinto amurallado conocido como Dal de la Vila, que ha recibido el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde nos desplazamos a Ses Salines, una reserva natural marítimo-terrestre que comprende el vértice sur de la isla. Para finalizar el día nos acercamos a Sant Antoni, donde se encuentra el Acuario Cap Blanc, una cueva natural en la que se conservan especies mediterráneas. En el segundo día de ruta, por la mañana, realizamos una actividad de aventura. Nos acercamos a la hípica Easy Rider para realizar un paseo en caballo por los acantilados de Calahonga. Por la tarde seguimos recorriendo el lado noreste de la isla de Ibiza y allí nos paramos en Sant Carles, un pueblecito famoso por su variopinto mercadillo hippie. Más tarde conducimos hasta Santa Eulalia y acabamos el día con una vista nocturna de la capital de Ibiza. En nuestro tercer y último día de viaje cogemos un barco para llegar a la pequeña y paradisíaca isla de Formentera, que la recorreremos en moto eléctrica. Después nos desplazamos a Cala Saona y el Cap de Bavaria, uno de los paisajes más bellos y característicos de esta isla pitiusa. Al mediodía visitamos la capital de Formentera, Sant Francesc, y por la tarde realizamos a pie el Camino de Sapullada, desde el que se observan unas espectaculares vistas de toda la isla. Para acabar la ruta hacemos una parada en Escaló, una encantadora cala de pescadores. Iniciamos nuestro viaje hacia la isla de Ibiza cogiendo un ferry de alta velocidad en el puerto de Valencia. Antes de partir, solo falta soltar amarras y disfrutar de un trayecto agradable. La travesía nos descubre la inmensidad del mar y el viaje resulta tranquilo. A medio camino, sentimos curiosidad por hablar con el capitán de aquel enorme ferry. En estos momentos estamos realizando un trayecto que parte de Valencia hacia Ibiza, pero no se acaba aquí el recorrido. Explícame cuál es el recorrido que hacéis normalmente. Este barco normalmente sale del puerto de Valencia con destino al de Ibiza y continuamos hasta el puerto de Palma de Mallorca. ¿Qué capacidad tiene este barco? ¿Cuánta gente puede ir en él? En este barco tenemos la capacidad para 900 pasajeros y aproximadamente unos 260 vehículos. Nos encontramos en un barco muy rápido, un barco de alta velocidad. ¿En qué se diferencia de un barco convencional? Quizás básicamente en el sistema de propulsión y que carecemos de timones, ¿no? Es un barco que, como me comentabas antes, por el tamaño que tiene, pesa bastante poco. Pesa muy poco porque está construido en aluminio y eso nos permite que sea mucho más ligero y evidentemente mejora el rendimiento para la potencia que disponemos. Eduardo, pues realmente está muy bien esta travesía, es una cosa muy agradable y le recomendamos a todo el mundo que quiera venir a Ibiza o a las islas que cojan este transporte. Me alegro. Continuamos nuestro viaje disfrutando de todas las comodidades del barco y de la belleza de la travesía. Mientras tanto, aprovechamos para contemplar las vistas, hacer algunas compras de última hora o bien leer la actualidad del día.
Aunque seguramente lo mejor del viaje es salir a cubierta y sentir los rayos del sol y la brisa del mar en la cara. El entorno que nos rodea a medida que nos acercamos a nuestro destino se vuelve cada vez más pintoresco y enseguida divisamos el característico skyline del puerto de Ibiza. El barrio de pescadores, su elegante puerto deportivo y sobre todo el majestuoso casco histórico que corona esta antigua ciudad, hoy capital de la isla. Salimos del barco con ganas de conocer todo lo que nos ofrece este fantástico lugar. Nuestra primera visita a la ciudad es por la zona del Puerto Marinero. El antiguo barrio de pescadores de la Marina y el de Sapeña conservan todavía en algunos rincones el sabor de antaño. En el puerto nos encontramos pescadores que trabajan preparando sus barcas o yachts, revisando sus redes o bien preparando los anzuelos que utilizarán al día siguiente cuando, de nuevo, se adentren en el mar de madrugada. Desde el barrio marinero nos desplazamos hasta la parte más antigua de la ciudad, fácilmente identificable por las gruesas murallas que le rodean y que es conocida como Dal Vila. En estos momentos estamos en un baluarte. ¿Qué características tiene un baluarte? Bueno, un baluarte forma parte de la muralla renacentista, ¿no? En este caso, este baluarte tiene forma de punta de flecha, son formas poligonales que intentan defender de la artillería. Estamos en el siglo de la invención de la artillería, el siglo XVI. Y por eso se cambia el patrón constructivo respecto a la antigua muralla que existía. Efectivamente, ¿no? La muralla medieval, ¿no? Que sería la que protege el castillo de Ibiza, ya no resulta útil a partir del XVI y se usa este tipo de muralla renacentista. Las murallas de las que estábamos hablando, ¿en qué época fueron construidas? Estas renacentistas se empezaron a construir el año 1555, cuando el Imperio Español está en guerra contra el turco. Esto es la frontera marítima española y había que defender la frontera contra el Imperio Otomano que atacaba. Emilio, pues ¿qué te parece si vamos a conocer la parte más antigua que protege esta gran muralla? Perfecto. Desde la parte más alta de Dal Vila y partiendo desde la catedral y la casa de la curia, descendemos por las calles llenas de historia de este casco antiguo hasta toparnos con la entrada más antigua de su robusta muralla, conocida como Sa Portella. Después nos dirigimos otra vez hacia un punto elevado, bordeando la muralla para poder observar toda la ciudad. Bueno, Emilio, hemos llegado hasta el puerto de Ibiza y una de las cosas que la gente no sabe es que Ibiza, la capital de Ibiza, es una de las ciudades más antiguas de España. Sí, efectivamente, Ibiza es una ciudad fenicia, tiene redondeando al alza, unos 3.000 años de antigüedad, y Ibiza es la ciudad típicamente fenicia, la bahía usada como puerto y la colina aquí donde se construye la ciudad. Ibiza es muy conocida internacionalmente por su marcha nocturna, pero no es lo único que tiene que ofrecer la ciudad. Está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y creo que son tres cosas principales las que destacan. Patrimonio de la Humanidad es la Dal Vila, la ciudad antigua, el poblado fenicio de Sa Caleta, que es el primer puerto fenicio en la isla, y también el fondo marino entre Ibiza y Formentera, las praderas de Posidonia oceanica, una planta endémica del Mediterráneo. Además estamos situados en una zona donde se sitúan algunos de los edificios más antiguos de Ibiza, como por ejemplo la catedral. ¿De qué siglo data? La catedral es del siglo XIII-XIV y fueron haciendo reformas hasta el siglo XVIII. Entonces tenemos diferentes estilos, desde el gótico hasta el barroco. Y finalmente, ¿cómo has visto tú la transformación de Ibiza en los últimos años? Por ejemplo, con el puerto que lo tenemos aquí abajo. Bueno, Ibiza hoy día es una ciudad súper especializada en el sector terciario, en turismo. Y digamos que tiene una imagen internacional de movida nocturna, discotecas, y quizás estaría bien potenciar un poco más un turismo más de naturaleza, más de cultural, ¿no? Quisiéramos todos un poco eso, que no fuera tan nocturno. Dejando atrás las murallas y el casco histórico Dal de la Vila, nos encontramos con los barrios que permanecieron extramuros, hoy convertidos en importantes zonas comerciales que mantienen su actividad a lo largo del año. El Paseo Vara de Rey, en pleno centro de Ibiza,
es uno de los puntos neurálgicos de la capital, lugar de encuentro de los ibicencos. Alrededor de la estatua que preside este céntrico paseo, encontramos edificios históricos, cafeterías y gente que descansa en sus terrazas siempre llenas. Es en este paseo donde se encuentra también uno de los más antiguos restaurantes de la ciudad, donde nos recomiendan que no dejemos de probar sus auténticas recetas ibicencas. Nos encontramos en Can Alfredo, o Casa de Alfredo, y estamos con Juanito, su propietario. Sin duda es uno de los restaurantes mejor referenciados de toda la isla, al que todo el mundo recomienda, y como vemos te han venido a visitar muchas personalidades o gente importante. Bueno, sí. Dinos algunos ejemplos. Bueno, la primera foto que yo puse aquí fue Rafael Alberti. A partir de ahí pues van viniendo pues una serie de actores, gente del mundo artístico, cultural, artístico, la baronesa Thyssen o la Ana García Obregón, o en fin, o Roman Polanski, que este es más antiguo. Juanito, y si te parece me vas explicando, porque creo que nos has preparado toda una selección de comida muy típica ibicenca. Sí, he hecho una selección de platos, diríamos, típicos de aquí, que es lo que yo indudablemente defiendo. Empezaríamos con un primero, una ensalada campesina. Sí, le llamo una ensalada bayesa, es una ensalada de pimientos y de berenjenas asadas. En este caso lleva bacalao porque el pescado seco de aquí se llama cazón y es difícil de encontrar, o sea, no siempre encuentras este tipo de pescado, por lo tanto tienes que recurrir al bacalao, ¿no? Muy bien, ¿con qué continuaríamos? Pues podríamos continuar con este calamar a la ibicenca. Este calamar es un calamar que troceamos y que freímos con tomate, cebolla y pimiento. Pues los segundos podrían ser los de pescado, ¿no? Esta raya le llamamos burrido de rajada. Es una raya que está prácticamente guisada, ¿no? Y que le ponemos unas patatas, se cuece todo a la vez y le hacemos una picada de almendras. ¿Con qué seguiríamos? Y seguiríamos quizás con un bacalao, que el bacalao que hacemos pues es un bacalao que hacemos con unas pasas y unos piñones y lo freímos primero, después le ponemos la salsa esta de tomate y cebolla fina y lo ponemos un tanto al horno y queda, francamente la gente se va entusiasmada con este bacalao. Juanito, vamos a por este plato, que creo que tiene patatas... Sí, este es la estrella de los platos ibicencos por excelencia. Se llama sofrit pagès, es un plato que se hacía siempre en las casas de campo los días de fiesta, los días festivos. Lleva cordero y pollo. Y la sobrasada, la butifarra, siempre son los ingredientes que se ponen. Esta carne primero la hervimos, y a continuación con esta carne hervida lo que hacemos es que entre la sobrasada y la grasilla le ponemos un poquito de caldo del que hemos hervido la carne para que se vaya reduciendo el caldo dentro del plato. Todos estos platos que tenemos aquí constituyen una auténtica representación de la comida ibicenca y además os podemos acompañar con un buen caldo, en este caso uno de la casa. Sí, la idea de este vino viene dada por un bodeguero de aquí de Ibiza que tenía una serie de cepas antiguas, un monastrell, y entonces me dijo, tendríamos que probar de hacer un vino con tu nombre y tú lo pruebas y si te gusta pues lo ponemos en marcha. Este restaurante tiene además una gran y dilatada historia que se remonta a varios decenios atrás. ¿Cuándo se fundó? Este restaurante data desde los años 34-35, una familia judía alemanes que vinieron aquí y bueno, y mi padre lo cogió después de la Guerra Española, el 41, diciembre del 41. Pues Juanito, tiene todo una pinta realmente muy buena, absolutamente estupenda, y yo creo que deberíamos probarlo. Pienso que sí, que debéis probarlos todos y después ya me daréis vuestra opinión. Pues muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Dejamos atrás la capital para desplazarnos a pocos kilómetros hasta el Parque Natural de Ses Salines, el lugar de mayor valor ecológico de la isla. Sus enormes humedales son uno de los sellos distintivos de este parque, aunque estos se deban en realidad a la modificación del hombre sobre el territorio desde tiempos remotos, consiguiendo convertir una antigua laguna interior en los actuales humedales. Las emblemáticas montañas de sal que nos encontramos a la entrada del parque son el reflejo de una actividad económica compatible con el equilibrio medioambiental del parque, que durante siglos fue un importante motor económico para la isla. La vegetación de Ses Salines
Es una excelente representación de las casi 180 especies naturales de la isla. Finalmente, otra de las joyas de este parque natural son sus espléndidas playas como la de Sas Salinas, cuyas praderas marítimas de Posidonia oceánica, declaradas Patrimonio de la Humanidad, oxigenan las aguas consiguiendo el mar más cristalino de todo el Mediterráneo. Nos aconsejan no perdernos algunas de las espectaculares vistas que se observan desde los acantilados de la población de Ascubels, así que partimos hacia allí. La primera sorpresa con la que nos encontramos al llegar a la plaza de Francesc Palau i Quer es la sencilla iglesia del pueblo, construida al más puro estilo ibicenco y coronada por la escueta campana que caracteriza este tipo de edificaciones en la isla. Muy cerca encontramos enseguida los paisajes de los que nos habían hablado. Gigantescos acantilados que se asoman al mar desde los cabos de Llantrisca y Porroig. Cuando el día empieza a declinar, nos dirigimos a Sant Antoni, una población rodeada por calas discretas incrustadas en un litoral rocoso del que parten numerosos caminos que bordean la costa. Al final de uno de ellos nos encontramos con el acuario Cap Blanc. Miquel es el gerente del acuario Cap Blanc, que es un acuario muy diferente a los que estamos acostumbrados, porque sobre todo está en un entorno completamente natural. Es un acuario de circuito abierto que se alimenta del propio mar. ¿Cómo se forma esta gran cueva? Esta cueva está formada por la acción del mar sobre la roca, que es de tipo calcáreo. Entonces, con el tiempo se ha ido desgastando hasta formar esta gruta. Después se ha acondicionado las entradas de agua para que formen un estanque en el interior y se puedan albergar lo que son las especies típicas de aquí de las islas. Miquel, ¿qué antigüedad puede tener esta cueva? Algunos dicen que alrededor de unos 500 años, pero que esté más datado o que se ha hecho uso de la cueva, pues quizá alrededor de 100 años o menos. Esta cueva ha sido utilizada desde la antigüedad, como bien decías, y además tenía un nombre muy curioso que era la Cueva de la Langosta. ¿Por qué? Antiguamente los pescadores locales se iban a pescar al mar y los días, el excedente de pesca que recogían estos días, sobre todo marisco y crustáceos, los traían aquí a esta cueva para guardarlos. En los días de mal tiempo venían a recoger excedente para después venderlo a las cofradías o a las pescaderías o los restaurantes. Miguel, ¿qué número de especies tenéis aquí dentro y cuántos ejemplares caben? Habitualmente hay entre 25 y 30 especies autóctonas de la zona. Entonces, los ejemplares suelen ser alrededor de unos 200. Y las especies pues, son las que mejor se adaptan al interior del acuario, por tener unas características determinadas. ¿Cuántos visitantes recibís anualmente? Más o menos, si contamos entre turistas, residentes o las personas que vienen a través del programa educativo que tenemos en el acuario, pues quizá pasan por las instalaciones entre 40 y 50.000 personas. Simplemente decir, para acabar, que la gente que venga a visitar este acuario se encontrará además con una bióloga que les hará una visita un poco especial, porque creo que me han explicado que pone nombre a los peces. Habitualmente a los peces más vistosos les pone un nombre propio y hace pues, bromas con los turistas que vienen aquí, pues contándole un poco la historia de cada uno. Como si fuera ya su pequeña familia, casi. Seguro, seguro. Pues Miguel, muchas gracias. A ti. Toma ya. V Natural Guaraná Energy Drink.
Historias de la Provenza. Muchas gracias. El gel de ducha de Le Petit Marseillais con leche de almendras dulces deja en tu piel una suavidad que no querrás perder. Le Petit Marseillais. Vive lo natural. Descubre un mundo de fragancias con Le Petit Marseillais.